¿qué es la alta sensibilidad? Pues es un rasgo de la personalidad, no es una patología ni es un trastorno. Hay niños que son muy sensibles, que se bloquean, que viven las cosas muy intensamente. Os daréis cuenta de que los niños tardan mucho, por ejemplo, en superar un conflicto que ha pasado, pues igual sigue pensándolo y sigue diciéndote, ay mamá, me pasa esto, o mira, hace un mes me pasó esto, y tú dices, pero bueno, ¿cómo sigue viviéndolo tan intensamente si ha pasado un montón de tiempo? O me ha dicho esto la profesora, me siento muy mal, o le pasa algo y no te lo cuenta, o se pone a llorar de repente desproporcionadamente una noche y no entiendes qué le pasa, es algo de repente inmediato, que no tiene una causa justo en el momento tan justificada y no puedes hacer una relación causa-efecto, ¿no?, tan sencilla. Entonces, lo que quiero que quede claro es eso, que es la alta sensibilidad, es decir, que el niño sea tan sensible, no es una patología, no es un trastorno y no es que el niño tenga nada malo, porque esta sociedad transmite a las personas que son muy sensibles, es como que las rechaza de alguna manera, no está la sociedad pensada para la sensibilidad. Entonces ellos lo notan, ellos notan que son diferentes, notan que son más sensibles, sobre todo en el caso de los niños es más agudo. Trabajo con una coachee que tiene un niño que es altamente sensible, el niño no le gusta jugar en grupos porque se satura muy rápido y choca mucho, más que una niña, que un niño no se atreva a entrar tanto en grupos y que prefiera estar más calmado, que se tome más tiempo para observar las situaciones antes de participar. Entonces son ciertos rasgos que incluso para un niño es un poco más complicado. Ahora, ¿cómo se caracteriza? Pues esto es que el sistema neurosensorial de todo el cuerpo está más desarrollado, ¿vale? Es un tema neurosensorial, está todo el rato percibiendo información de los sentidos, todo el rato, muchísima más información que otros niños y no puede desconectar. Es una percepción del mundo continua, constante e intensa. Y es así porque el cerebro está más desarrollado, la parte del cerebro que se encarga de las emociones, de la creatividad, de ser más empático, de preocuparse por el entorno, del dolor, está más desarrollada. Esto es el hemisferio derecho del cerebro, se encarga de las emociones y el hemisferio izquierdo es más la razón, lo racional. Y en concreto, todos los estudios en universidades que se han hecho, en concreto la primera doctora psicóloga que se dio cuenta que ella era altamente sensible, ¿no?, que tenía una sensibilidad muy aguda, que se sentía un poco fuera de lugar, es un rasgo común sentirse así un poco fuera de lugar con esa sensibilidad tan alta, fue la doctora Elaine Aron. Elaine Aron empezó sus investigaciones en la universidad en Estados Unidos hace ya bastantes años y descubrieron, haciendo resonancias magnéticas a muchas personas, que se activaban partes del cerebro muchísimo más que en otras personas. Es decir, el lóbulo frontal y la amígdala está muchísimo más activo en el caso de personas muy sensibles que en el caso de otras personas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Que todo el rato estás preocupado por el entorno, que todo el rato estés además analizando esa información por dentro, o sea, es preocupación hacia afuera y preocupación por dentro, más todo lo que percibes de los sentidos, más vivir las cosas una y otra vez, más compararlo con el pasado, pensar en disminuir los errores para no tener más intensidad emocional. Se juntan muchas cosas que para muchos adultos ya es complicado gestionar esto, para un niño es muchísimo más complicado. Es un rasgo de la personalidad congénito. Entonces, cuando hay una persona, un niño que es muy sensible, suele haber un padre o una madre que es muy sensible, ¿vale? No es una patología y un trastorno, y ahora vemos los riesgos, y tristemente, hoy en día se está confundiendo el trastorno de hiperactividad y déficit de atención con la alta sensibilidad. Hay niños que les están medicando que no tienen trastorno de hiperactividad, y es un mensaje pues a la sociedad. Pero aquí va, bueno, aparte de lo del hemisferio derecho más desarrollado, creatividad, emociones, sentimientos, emociones, empatía, el tema de neuronas espejo, ¿no?, que están más activas. Aparte de más empatía, las neuronas espejo, lo que ocurre con ellas es que puedes vivir realmente dolor, sientes dolor real en determinadas situaciones que otras personas no.
Por ejemplo, hay de repente una tragedia en la televisión. El cerebro se activa y está sintiendo lo mismo que está sintiendo una persona que lo está contando. O oye un ruido muy fuerte, o un olor muy fuerte, o una patada al balón muy fuerte de alguien que se ha hecho daño. De repente el cerebro activa esa zona, que casi puede sentir él cómo se está pegando la patada a un balón, y esa zona que se ha activado del ruido, de lo que sea, siente dolor real. Se está sintiendo un dolor. Puede ser una música que está de fondo y puede parecer una música muy bonita, pero para un niño con alta sensibilidad que ya se está cargando de un montón de cosas, llega ya a ser ruido y llega a ser dolor incluso. Esto ocurre luego para tema de adultos. Cuando hago coaching con adultos, lo que hacemos es ver todas las señales que el cuerpo va enviando previas a sobreactivarte, a sobreestimularte. Puede ser, por ejemplo, escalofríos, picores en la piel, pesadez, mucha tensión. Puede ser que los sonidos, en vez de ser tan nítidos, se empiezan a juntar y ya no los oyes tan finos, sino que se empiezan a juntar. Vale, entonces esto a un niño le pasa, pero claro, él no sabe qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Vale, esto es muy importante y quería resaltarlo en una diapositiva porque el 20% de la población tiene una sensibilidad muy elevada. Hablamos del 20% de la población, que no es un trastorno, ni es una patología, es algo muy común, es el 20% de la población. Imaginaos, millones y millones de personas en todo el mundo que están viviendo intensamente las cosas, que están sufriendo mucho por ello, cuando realmente es un don maravilloso porque te permite tener mucha más capacidad de análisis, mucha más información sobre muchas cosas. El hecho de que seas empático y te preocupes también y sientas el dolor de los demás, te hace ser un buen líder si sabes trabajar tu propia sensibilidad. Hablo de personas que también se han trabajado un poco su gestión emocional, su comunicación, el aprender a defenderse y el aprender a vivir no en los extremos, sino vivir en un equilibrio, ¿vale? Porque lo que pasa es que muchas veces con tanta intensidad los niños, como viven todo tan intensamente, piensan que esa es la realidad. Entonces no entienden por qué los amigos de alrededor no son tan maduros, o no entienden por qué no hay personas o amigos que compartan las amistades tan intensas como ellos lo viven, y dicen, jo, ¿qué está pasando con el mundo? Y se preguntan, y es normal que hagan muchas preguntas profundas también. Estamos muy acompañados porque en el momento en que empiezas a conocerlo, empiezas a sacar tu máximo potencial, y es increíble vivir la vida desde ahí, sabiendo que es un don, sabiendo gestionarlo. Y luego además es increíble conocer a más gente igual, es que son amigos para toda la vida, porque es una relación muy bonita, personas muy empáticas, y lo bueno es apoyarnos entre todos nosotros. ¿Qué ocurre con la sensibilidad? Que como la experiencia del mundo es tan intensa, se es muy reactivo a lo malo, se es muy reactivo, se ve enseguida cuando no encajas, porque se ha comprobado, toda esta actividad cerebral, se ha comprobado que permite acceder a una información de detalle en cuanto a gestos. O sea, un mínimo gesto, eso se sabe interpretar perfectamente. O sea, un mínimo movimiento, un mínimo gesto, un mínimo variación en un tono de voz de una persona, enseguida un niño, una persona con alta sensibilidad, ya sabe qué significa. Eso ya se conoce. O sea, basta que cambies un poco el tono de voz para que ya se detecte, o un gesto, ¿vale? Entonces, cuando un niño está rodeado de gente mayoritaria que no le entiende, y no le, por así decirlo, como la diferencia no se lleva muy bien en la sociedad, ¿no? Cuando hay alguien diferente llama un poco la atención, el niño lo nota enseguida, cuando está siendo, cuando es diferente y cuando no está siendo aceptado. O sea, mínimos gestos alrededor, el niño lo nota. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque seas un 20% de la población, se sienten como que son uno entre un millón. He querido poner la definición que hace Jamie Williamson, que me parece muy sencilla y que reúne en 3 cosas todo lo que estamos hablando, ¿vale? Elevada conciencia, experiencia intensa y sobrecarga o sobreactivación. ¿Vale? No sé si os ha pasado alguna vez que os han dicho tu hijo piensa demasiado las cosas.
Está todo el día preocupado. ¿No sería más feliz estando más tranquilo? ¿O qué le pasa? En clase está todo el rato nervioso, está llamando mucho la atención. De repente se ha puesto a llorar porque hemos contado un cuento y se ha puesto a llorar. O porque ha visto a un compañero que se encontraba mal y está diciéndole que le quiere ayudar y llamando su atención todo el rato. O agobia a los amigos. O no le gusta... Oye, tu hijo tarda un montón en participar en grupo. Si no sé qué le pasa. Y todos los demás están tan bien. Igual tienes que llevarle a que le vea a alguien para que le explique, ¿no? O que le trates. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Es una sensación... Una sensación un poco... no de culpabilidad, pero como de... ¿Qué habré hecho yo, no? Para que mi hijo... ¿Qué estaré haciendo mal? Para que mi hijo esté haciendo cosas tan diferentes a los demás. Y además me esté dando un toque la profesora, ¿no? Yo creo que si este mensaje queda en vuestro corazón, ¿no? Después de la conferencia, me doy por satisfecha y es: no hay nada malo con el niño, no hay nada malo con su sensibilidad y no hay nada malo con lo que haga un padre de un niño con alta sensibilidad. O sea, no es algo malo que haya hecho el padre o algo malo que tenga el niño, sino que la sensibilidad es así y tiene su cabida en la sociedad. Porque tú, cuando te dicen esos comentarios, imagino que tú pensarás: jolín, pero si mi hijo es súper cariñoso, si es maravilloso, si es súper creativo, es un niño que responde súper bien a lo positivo, ¿no? Que en cuanto le das un abrazo, que es súper leal, que tiene un montón de comentarios súper imaginativos. Y tú sientes que tu hijo está perfectamente, ¿no? Y que si a él le respetan, no tiene ningún problema, ¿verdad? Es como... pues simplemente vamos a respetar, ¿no? Él no tiene ningún problema y tú eso como padre lo sabes en tu corazón. O sea, mi hijo es genial, es cariñoso y se puede concentrar en casa un montón de veces cuando está tranquilo. Claro, si el cerebro de una persona para todas es limitado, en el caso de una persona con alta sensibilidad, que es la misma capacidad, claro, si tú empiezas a meterle información, va a llegar a su saturación antes, ¿verdad?, que una persona que no recibe tanta información, ¿no? Entonces, se ha comprobado, se ha hecho en análisis, en investigaciones científicas en otras 100 especies animales, y todas las especies animales tienen un 20% con alta sensibilidad. 20% alta sensibilidad, 80% sensibilidad a barómetros mayoritarios, ¿no? Más mediano o lo que sea. ¿Qué aporta la alta sensibilidad? Más nivel de análisis, multitalento, ¿no? Recibes muchas cosas y las artes, toda esa expresión es maravillosa cuando lo vives tan intenso. Un niño altamente sensible, no sé si os ha pasado que pues a vuestro hijo o vuestra hija o algún sobrino, ¿vale?, llega a una situación y de repente se queda stuck, se queda paralizado. Desde fuera parece timidez. Desde dentro es un procesamiento de análisis pormenorizado de cada rincón de la habitación, de cada persona que hay ahí, de lo que va a ocurrir, que no os podéis imaginar. No es timidez, es análisis al detalle, lo que se llama un sistema de inhibición-comprobación. Es decir, el cerebro tiene activación, ¿no? Cuando yo me atrevo a hacer algo, que lo que me hace ser curioso, mi parte de activación, o mi parte de inhibición. Entonces, en alta sensibilidad la inhibición es muy alta porque percibes: jolín, la gente parece que está un poco enfadada, ¿qué habrá pasado? ¿Habrán discutido antes? O este juego que es en grupo, yo no sé si voy a poder, a mí no me gusta, es que me estoy saturando y me van a elegir a mí o van a elegir a otro, voy a poder jugar, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, y no me encuentro bien, estoy cansado, no me apetece, o prefiero estar en el rincón del patio, el color de las paredes es demasiado intenso, esto no me... Es tanto nivel de análisis que es parálisis por análisis, pero no es parálisis por timidez. Todas las personas con alta sensibilidad, si trabajamos la alta sensibilidad, tenemos un don de la intuición, un don de estar en conexión con todas las emociones, el cuerpo, ¿no? Sabéis que la intuición simplemente son atajos neuronales más rápidos al conocimiento. Si tu cuerpo es tan reactivo, tan perceptivo, se da cuenta de muchas cosas. Entonces, sí, tú estás mucho contigo mismo, analizas mucho. Y sí, si lo trabajas muy bien,
te gusta mucho estar solo, te gusta la inactividad, entonces trabajas mucho esa confianza en ti. ¿Dónde viene el problema? Que una persona puede tener una concepción de sí misma positiva o negativa. En el caso de un niño, como lo vive todo intensamente y es diferente a la mayoría, el riesgo es que la concepción que haga de sí mismo sea negativa. En ese caso, todo lo positivo que ocurra pasa desapercibido, porque él está estancado en lo negativo. Soy raro, no soy suficiente, ¿por qué me tratan así? Igual me lo merezco, es que he hecho algo malo. Entonces el discurso está en lo negativo y lo positivo pasa desapercibido. Y ahí entra la labor del padre, que eso se ve, ¿no? Se va trabajando poco a poco cómo ayudar al niño a que sea un crack, porque esa es la potencialidad que tiene. Entonces, elevada conciencia, en lo que os decía, percibe más información y además piensa sobre todo lo que recibe. Entonces no para, Experiencia intensa, porque la parte del cerebro derecho está más desarrollada. Entonces, toda esa actividad del hemisferio derecho más desarrollada hace que sea todo más intenso. O sea, cada cosa que le pase es más intensa. ¿Cuál es la ventaja de aquí? Que enseguida puedes construir un hogar increíble, porque es más intenso a lo malo, pero más intenso a lo bueno. O sea, un niño sensible reacciona rápido a lo bueno. En el momento en que cambias la forma de decir las cosas y empiezas a ser más asertivo, empiezas a dejar los castigos, porque los castigos son como un mazazo en la cabeza, que la intensidad emocional es más fuerte que lo que le estás diciendo. Él solo oye, castigo, castigo, me han castigado, Dios mío, yo estoy solo aquí en la habitación y nadie me entiende. Eso es lo único que él percibe. No está escuchando lo que tú quieres decirle. Entonces es mucho más útil para un niño sensible una corrección suave que un castigo o un grito, porque un grito duele como si fuera un golpe físico, por la activación neurosensorial del hemisferio derecho, que enseguida, ¡fua! Y qué dolor, y le dura. ¿Vale? Sobrecarga o sobreactivación. Toda la elevada conciencia más la experiencia intensa dan lugar a sobreactivación. ¿Vale? Te vas cargando. Entonces, el problema no es que algo sea demasiado, ¿no? O sea, ellos van percibiendo, como es continuamente mucha más información que otras personas, ellos van sintiendo más, tanto a nivel sensorial como a nivel de tratamiento de la información, lo que ya hemos hablado. Entonces, esto es como el cuento de la princesita del guisante, ¿no? Lo habéis oído, ¿no? Que le ponen un guisante debajo y la niña sigue sintiéndolo y que está incómoda. Pues igual. Entonces es demasiado para ella, muchas veces, pues es incómodo el asiento, incómodo las costuras, muy intenso la maestra cuando habló en clase el otro día y fue demasiado intenso y entonces no pudo soportarlo, o la compañera que le ha dicho tal comentario y ya no puede dejar de pensar en eso durante una semana entera, y encima si tú intervienes se hace peor, porque además luego la maestra ha dicho en clase esto delante de todos y mamá que lo has empeorado. O sea, y encima no puedo dormir o tengo pesadillas porque ha pasado tal, ¿no? Entonces, toda esa elevada conciencia más toda la experiencia intensa da lugar a sobrecarga. ¿Qué ocurre con la sobrecarga? Que no te permite operar bien. ¿Cuándo sé que un niño tiene sobrecarga? Cuando empieza a dar, mira, una sí que tengo, que he estado este fin de semana con ella, su niña da volteretas físicas, literal, en el salón. O sea, se pone a hacer volteretas laterales. Llega a casa, dice, llega de estar con el padre y se pasa 2 días, que siempre que está en casa, volteretas en el salón, por el sofá, por tal, salta, no puede parar. Y entonces intentas que se concentre y no lo consigues. Y aunque le castigaras o le pidieras que se concentrara, no lo conseguirías, porque no es un problema de que no te entienda, sino es que es un problema que está tan sobrecargado que la acción hace que se libere tensión. Entonces no puede hacerlo, porque ya está sobrecargado. Entonces, ¿cuál sería? Pues hiperactividad, ¿no? Volteretas por el salón de repente, por todos lados. Bloqueo, se retrae y no participa y se va a una esquina. O de repente sigue jugando sobrecargado, no se da cuenta y cuando llega a casa se pone a llorar intensamente y no sabe qué ha ocurrido. Y es que se ha sobrecargado y no se ha dado cuenta
y de repente tiene una sobrecarga de información en la cabeza que estalla a llorar. O hay un lío, luego, o cada niño es un mundo y lo saca por donde puede, pero es importante para un padre ir observando los detalles. Y cuando te diga una maestra o otra persona un comentario sobre ¿por qué se preocupa tanto? Tú déjale que se preocupe. Intenta validarle, respetarle, enseñarle que se puede hacer de otras cosas, las cosas, ¿no? Se puede hacer de otras maneras. Intenta enseñarle a que esté calmado. Es importante que el niño sienta el apoyo. Luego, si te dice, por ejemplo, es que no consigue concentrarse en clase, es que siempre está alborotando, es que se ríe mucho, o es que habla mucho, o se levanta, de repente se levanta en clase y no consigue, o se ha quedado bloqueado en el examen, se ha quedado bloqueado y no ha contestado. Le ha pasado a una persona con la que estoy trabajando también, que su niña en el examen no pudo contestar a las preguntas, y era que está viviendo otro tipo de situaciones, está muy sobreactivada, y en esa circunstancia cualquier persona se bloquearía. Y ya le decían, hay que medicarla, hay que darle pastillas. No hay que darle pastillas. Hemos empezado simplemente con autoconocimiento de la alta sensibilidad y está genial. Vídeos de mindfulness, que hay un montón para niños en internet. Vídeos de mindfulness, de meditación guiada, por ejemplo. En YouTube hay, bueno, aparte de todo lo que sea formación acerca del rasgo, pues luego hay cuentos que ayudan a hablar sobre las emociones. También para niños, dependiendo de la edad, se van haciendo unas cosas u otras. Diana, yo quería validar una cosa que has dicho que me ha parecido preciosa, lo de los castigos. Sí. Me estoy viendo cada vez más cosas, no lo había pensado tanto para mi hija, pero la verdad es que me estoy viendo cosas muy... Ella con 3 años y medio nos dijo, por favor, papá, mamá, no me castiguéis, explicadme las cosas. Qué crack. Y entonces a partir de ahora ya, o sea, porque además se une la alta sensibilidad a una capacidad de comunicación muy alta. Y ahora con 9 años te dice, mira, has herido mis sentimientos por esto y por esto. Pero a veces tú como padre también te agobias porque es que, dices, oye, es que todo hiere tus sentimientos. Es que tus sentimientos es que no puedo decir nada. Y yo que soy un poco bestia, oye, ya, es que me han mirado mal y no has sido leal a mí porque tú has dicho esto y no sé qué. Entonces es muy importante tener esta conciencia para que nosotros podamos tratar a nuestro hijo. Y yo veo que cuando la valido, y le digo, pero si es que tú tienes un corazón de oro, fíjate lo que has hecho, fíjate cómo has tratado a esta niña pequeña, fíjate, ella se siente genial y cambia completamente el tono. Vale, sobrecarga. Importante, lo que os decía de la sobrecarga, estar pendientes de los síntomas que puede estar teniendo el niño antes de llegar a la sobrecarga. Por ejemplo, está en una fiesta infantil, ya le veis que empieza a pegar tantas volteretas, pues algo no va bien. Vale, entonces entro, le puedo decir, vente un ratito, vamos a tomar agua. Venga, nos sentamos un rato a respirar y luego vuelves a jugar. O si es más mayor se le puede ir enseñando, ¿no? Siempre se puede ir metiendo mensajes de cuando viene muy sobreactivado, viene atacado, de repente se ha ido al zoo con los amigos, y le dices, bueno, es normal que estés cansado, has estado en el zoo, también tú tienes mucha percepción, tienes mucha sensibilidad, venga, vamos a descansar. Tal. Es muy importante combinar momentos de inactividad con momentos de actividad. Entonces, aquí tenemos las 6 necesidades fundamentales para un niño o una persona muy sensible. Pensar una cosa, muchas personas les dicen, es que eres un quisquilloso, eres un llorica, o eres un preguntón, o de repente tienes rabietas, o de repente no hay quien te entienda, o jolín, es que todo es muy intenso, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que hace el niño, ¿no? Lloros, rabietas, de repente se pillan una desazón por pequeñeces, ¿no? O sea, empiezan ahí, y dices, pero bueno, este niño, tal, ¿no? Y simplemente eso es un reflejo de todas las necesidades que tiene, ¿no? ¿Cuántas necesidades tiene una persona tan perceptiva? Porque es lo que os decía antes. El problema, o sea, los demasiados no le gustan a una persona tan sensible porque lo percibe muy intenso. Y el problema no es que sea súper demasiado todo, sino que hay muchos momentos en los que es todo un poquito demasiado. Es un poquito demasiado lo que me ha ocurrido en clase.
un poquito demasiado lo que pasó ayer, un poquito demasiado lo que me pica el calcetín, un poco demasiado, entonces, un poco demasiado el dolor de tripa, un poco demasiado el picor de piel, un poco demasiado la comida del cole que me sienta mal, o me obligan a comerlo, o mi profesora me ha tratado mal, o no me ha entendido, o no me han validado, o mis compañeros están hablando mal, o no me entiendo con las amigas. Son muchas cosas que un poquito demasiado, más un poquito, tantos poquitos demasiados a menudo que dan lugar a una locura, a una locura de sobrecarga. Entonces, muy importante, necesidad de sentir autoestima. Hay que cuidar mucho su autoestima, ¿vale? Reforzarle, transmitirle el mensaje de que tiene la potencialidad o sea, que es maravilloso, que no hay nada malo con él o con ella, ¿vale? La necesidad de sentir calma. Necesitan tener espacios de relajación, de desconectar, ¿vale? La necesidad de ser cauteloso. En el chip de cualquier persona muy sensible está el hecho de minimizar el error. O sea, no os preocupéis que el niño ya está preparado para acertar a la primera. O sea, él intenta acertar a la primera, porque los errores generan mucha intensidad emocional y sobreactivación, entonces también son muy cautelosos, entonces van a jugar a un grupo y analizan. Parece tímido, pero realmente está analizando. Van a hacer algo nuevo y tardan mucho en decidir porque ven tantas opciones y además quieren acertar a la primera que tardan un montón en tomar decisiones. ¿Vale? No sé si todo esto os va encajando. Sí. ¿Vale? ¿Tenéis más dudas? Lo que sea. Luego, necesidad de conectar. Esta es también muy importante y es que al vivir las cosas tan intensamente y al recibir tanta información, van a estar preocupados por el mundo, están preocupados por la gente, son empáticos, perciben las emociones de los demás, perciben todo muy intensamente, no pueden desconectar, esto es lo que hay, son así. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas veces que van a intentar o van a querer conectar con mucha gente a su nivel tan intenso y hay que enseñarles a que las relaciones hay que vivirlas a un 60%, que no hace falta vivirlas a un 100%, que se puede vivir en un 60%, en un 40%, porque esa necesidad de conectar tan intensa y de compartir todo lo que viven, cómo lo viven, pues no la pueden compartir con todo el mundo. Entonces hay que enseñarles en vivir en el centro, no tanto en los extremos, ¿vale? Entonces conectar, ellos están todo el rato intentando preocuparse por el mundo también, ¿vale? Y luego de hecho, en gran parte de personas pues activistas, personas que hacen ONGs, asociaciones, voluntariado, son personas con alta sensibilidad, así es que al final se preocupa mucho por la sociedad, es una bendición y ojalá que todo el mundo lo gestione bien porque es un potencial muy grande para la sociedad. Por eso más de 100 especies animales tienen alta sensibilidad, ¿no? Un 20% de alta sensibilidad, porque es importante para todas las especies que haya personas que se preocupen, ¿vale? Necesidad de crear. Tienen mucha necesidad de dar cabida a su sensibilidad, de crear, de expresar, de pintar, de bailar, grandes bailarines, grandes artistas, poetas. Entonces es muy importante darles un tiempo para que puedan crear. Por ejemplo, si viene muy sobreactivado a casa de una excursión, ponerle simplemente un ratito él solo a pintar si le apetece, no hay que forzarle, pero es muy importante para un padre proponerle todas las acciones posibles para poder superar su sistema de inhibición. Es decir, como su sistema de inhibición está todo el rato diciendo ¡qué peligroso es todo! Y quiero acertar a la primera, mejor no entro en ningún sitio. Pues recordar que cuanto más hago una tarea, más fácil me va a ser, o sea, el sistema de habituación. Si lo hago muchas veces, me habituaré a ello. Cuantas más veces juegue en grupo, más me sentiré habituado y acostumbrado a la sobreestimulación. O cuantas más veces vaya al zoo, o al campo, o a jugar, o ayudo. Entonces, para un padre es muy importante proponerle un montón de acciones, tener siempre esa creatividad. Muchas veces el padre también es altamente sensible y tampoco le apetece hacer cosas. Yo tengo madres que me dicen, es que ya evito las emociones fuertes. Tú las evitas, pero pónselas, dale la opción a tu hijo a hacerlas.
dale la opción a que se habitúe, dale todas las opciones posibles. No le fuerces a hacer nunca nada, pero tú pónselo. ¿Vale? Entonces, ¿viene muy activada a casa un día? Pues déjale pintar, que exprese, déjale poner un vídeo de mindfulness, combina ratos de un fin de semana, pues por la mañana juega y por la tarde se relaja. ¿Vale? Eso se va midiendo poco a poco cómo se va viendo. Y luego, de hecho, en esa necesidad de crear, grandes empresarios, emprendedores, líderes, son altamente sensibles. ¿Vale? Y luego, necesidad de encontrar significado. Buscan... ¿Vale? Buscan significado, es decir, detrás de todo lo que hacen, detrás de todo lo que reciben, toda la información, ellos quieren darle un significado, porque todo lo que reciben lo evalúan. Entonces, ocurre una tragedia, ¿por qué es así el mundo? Yo no lo entiendo, yo estoy fuera, esto no puede ser, no hay gente como yo, ¿no? O sea, enseguida empiezan a darle tal, o ¿por qué la maestra ha preguntado esto? O os sorprenderéis si, por ejemplo, el niño dice preguntas tipo, vas a un restaurante, imagínate que te trae la cuenta que no está bien, y el padre la paga así, el niño, ¿por qué pagas así la cuenta si no está bien? ¿No? O sea, comentar. O el otro día una coach me decía, estábamos discutiendo y mi hija de menos de 9 años le dice a mi madre, sabes que no tienes razón, tienes que hacer esto, esto y esto. Y claro, bueno, ¿no? Ese tipo de madurez y de capacidad de análisis, que sepáis que un niño con mucha sensibilidad es capaz de darse cuenta de cosas que para él son lógicas, ¿no? Y os puede decir, ¿por qué esto no lo has hecho así? Entonces hay que ser capaz como padre de decir, pues voy a asumir la observación o crítica constructiva como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo para él, sabiendo que puedo ser menos perfecto y seguir igual de bien. Vale. 4 claves básicas de autocuidado, lo que hemos hablado. Muy importante la autoestima. Yo ser también un ejemplo para mi hijo, ¿no? Desde la autoestima, es decir, valorarme, valorar mi sensibilidad, decirle que su sensibilidad es muy buena, enseñarle que hay muchos niños que viven igual, que no todos, y que tienen que protegerse, tienen que defenderse, controlar, vivir las relaciones tan intensas, pero que muchos niños también lo viven igual que él. Entonces, poco a poco, viene muy cansado del zoo, pues le puedes decir, sí, no pasa nada, vienes tan cansado y tan estresado porque tú percibes las cosas un poco más intensas, pero no te preocupes, vamos a descansar un ratito, o venga, vamos a pintar. Poco a poco ya le vas introduciendo que no hay nada malo con él y que es un crack, que lo vale, que ya lo vale, sin necesidad de tener un resultado, él vale. Luego, mitigar la culpabilidad, lo que hemos hablado antes. Como estamos genéticamente diseñados para minimizar el error de la primera, cuando hay un error, saltan chispas de culpabilidad espontáneas inmediatas, o remordimiento. La culpabilidad está asociada con el yo, con el intelecto y con algo pasivo. Es como, ya no puedo arreglarlo, y me he equivocado, y qué frustración. Y el remordimiento está asociado más a algo activo, es decir, bueno, me he equivocado, a ver cómo lo remedio. Pero en cualquiera de los dos casos se gestiona un poco como lo que hemos hablado, ir lanzándole mensajes de que ya vale, de que de todo se aprende, y siendo un ejemplo en cómo yo como madre o como maestra o como tía o como padre se gestionan los errores, yo diría retos, situaciones de aprendizaje. Vale. Una disciplina sensata, es decir, cuando gritamos a un niño con alta sensibilidad o a una persona con alta sensibilidad, como el cerebro derecho tiene tanta actividad, lo puede percibir como un tortazo físico. Enseguida ya es muy intenso. Entonces, sí que se recomienda, ¿vale?, distinguir un poco entre corregir y disciplinar, ¿vale? Corregir es decirle una corrección suave, mira, esto no lo hagas así por tal y por tal cosa, espero de ti que lo hagas de esta forma por tal y por tal cosa, siempre con necesidad de significado, recordar que el niño espera significado, ¿vale?
Entonces, una corrección suave a veces es más útil que un castigo disciplinario, ¿no? que ejercer disciplina. Si el niño ya aprende con una corrección suave, hay que observar, ¿no? Se va probando. Si ya aprende con una corrección suave, genial, genial. Como padres, aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Que un padre aprenda a gestionar sus emociones y que un padre aprenda a comunicar de forma asertiva, sabiendo primero qué es lo que a él le pasa, porque muchas veces no sabemos lo que nos pasa y ¡fum!, ya estamos reclamando en otro. No, primero hay que saber lo que a uno le pasa y después tener estrategias para contarlo sin premios ni castigos, contarlo de una forma asertiva. Y os digo, la comunicación no violenta funciona mucho. Con niños, ¿por qué? Porque validas a la otra persona, en el momento que validas a otra persona, la otra persona se relaja y además se da pie a que la otra persona haga las cosas por libre voluntad. Y es lo mejor que tenemos en el mundo, hacer las cosas porque las hemos elegido. Eso genera serotonina. Llega una negociación, ya sabéis que el espacio con el otro siempre es una negociación. Entonces llegas a una negociación, cada persona es prueba-error. Lo que suele salir, que puede ser, pues por ejemplo, cariño, entonces estás de acuerdo a que cuando después de merendar, siempre estás de acuerdo, y descanses, recojas luego la habitación en 5 minutos, vale. Esto es mucho más útil y para una persona con alta sensibilidad vais a tener un legado de por vida y construir una relación de confianza donde os aseguréis de que el niño quiera contaros cosas y se sienta validado desde el tengo ganas de recoger la habitación, además voy a ayudar a mi madre que se sienta alegre y ya lo ha elegido. Es muy potente elegirlo. Y luego saber cómo hablar de sensibilidad, lo que hemos hablado, ir poquito a poco introduciéndole que no está solo y hay mucha gente que percibe el mundo de su misma manera, en particular su padre o su madre, habría que ver cuál de los dos, y eso, ir poquito a poco introduciéndole. Si es muy pequeñito, pues contándole cuentos donde entren las emociones y diciéndole que las emociones no son buenas o malas, sino que de todas se aprende. Entonces la palabra siempre es aprendizaje y valoración, ¿no? Entonces, vale, venga, mi hijo es muy sensible, nace simplemente las siglas, niño con alta sensibilidad, ¿no? Persona con alta sensibilidad o niño con alta sensibilidad. ¿Qué hago ahora? Pues lo que os decía, simplemente el hecho de darse uno cuenta, es decir, soy de este 20% de la población, yo lo veo como un privilegio y gratitud, es un rasgo del temperamento, como otra persona que agradece sus ojos azules tan bonitos, pues cada uno agradece sus características. Entonces, reconocer la diferencia, tener autoconocimiento, comprenderla, o sea, ir más a fondo, ¿vale? Y formarse para prevenir patologías. ¿Cuáles pueden ser? Que te digan que tu niño tiene TDAH y le mediquen. Como hay muchos niños que les han medicado, he hablado con muchas mamás, su niño medicado un montón de años y es de un 20% de la población que no lo necesita. Que pues que tenga algún problema en el colegio, un acoso en el colegio porque le vean diferente y pueda parecer que por su sensibilidad sea más vulnerable o más manipulable, que no es así para nada, que eso también se pueden ver estrategias para cómo ayudar al niño. Y otro tipo de riesgos como que sienta depresión, se sienta incomprendido, tenga ganas de incluso no vivir. Muchas personas que se meten en las drogas o les pasa cualquier cosa porque como se sienten siempre fuera de lugar, pues es muy duro y además la intensidad emocional hace que sea más duro. Entonces, formarse para prevenir patologías. Esto en sesiones de coaching se hace, se trabaja con el padre, por lo menos mi planteamiento es trabajo con los padres, dando herramientas de todo tipo, gestión emocional, actuación en familia, prevención de enfermedades, o sea, prevención de todo este tipo de sintomatología y desde el coaching porque es preventivo, son herramientas. Y luego, ya en otros casos, pues una compañera que es psicóloga lo atiende. Y luego pues hay talleres para padres, para personas con alta sensibilidad, campamentos para niños con alta sensibilidad, que es un proyecto que estamos desarrollando. Y luego aceptar y amar la diferencia, reconociendo las ventajas que aporta. Muy importante que un padre lo viva como una ventaja suya y sepa transmitirle al niño que es verdaderamente una ventaja, que son los líderes del futuro y que aportan mucho a la población con sus reflexiones, con su arte, con su música, con sus bailes, con su corazón y con toda su empatía. Así que desde aquí, bueno, os doy un agradecimiento muy grande, muchas gracias por haber venido
que os haya gustado.